Bueno, Giovanna Peñaflor es consultora política y CEO de IMACEN, que aquí suele estrenar sus encuestas. Así que hoy tenemos una encuesta de también recién salida del horno. ¿Qué tal, Giovanna? Gracias por estar con nosotros. Si me permites, primero veamos la ficha técnica. Rápidamente, por favor, la ficha técnica, mi querida Mayita, que está... sí, la ficha técnica. Esa es, ¿no? Sí, esa es la ficha técnica. Ya. Personas Sí. de 16 años a 70 a nivel nacional, sin incluir la provincia de Galápagos, diseño probabilístico, etcétera. 1.500 entrevistas efectivas distribuidas pues entre hombres, mujeres, Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, resto de costa, resto de sierra, Amazonía. ¿Qué margen de error tiene? Margen de error de más o menos 2,5%. Ya, realizada entre el 17 al 22 de noviembre del 2023. Me imagino que en algún momento ya esto será público, pero para avanzar. Una de las preguntas más interesantes, ¿cree usted que el Ecuador va por el camino correcto, un poco comparando las expectativas de gobiernos anteriores con el de Noboa? Bueno, definitivamente, primero que ya llevan mucho tiempo, ¿no es cierto?, con una visión negativa de los ecuatorianos. Desde enero del 2020 era amplia mayoría el porcentaje de gente que pensaba que el país no estaba en la dirección correcta. La elección del nuevo gobierno ha significado una inflexión, no al punto de que hoy día sean más los que creen que el país está enrumbado. Eso va a depender de lo que haga el presidente en los próximos días, pero ya es 34%, lo que significa una subida de casi 29 puntos de las personas que piensan que está por el camino correcto. Y eso muestra en realidad, y ahí yo tengo cierta envidia con el tema del Ecuador, porque en el Perú optamos por el otro camino, ¿no? La de que siga el mismo gobierno, y finalmente por lo menos aquí se ha generado la oportunidad de un cambio. Claro. Hasta el momento, ¿usted diría que aprueba o desaprueba la forma en que se viene desempeñando el presidente Noboa? Fue otra pregunta. ¿Qué es lo que destaca de ahí? En ese caso estamos viendo que... Es la 2, ¿no? Sí, la diapositiva 2. La 2, por favor. Muchas gracias, señorita Mayita. La número 2. No la tiene, creo. No pero importa. El 54,5% de los ecuatorianos aprueba lo que en ese momento era el presidente electo, ¿no es cierto? 22,8% lo desaprobaba, digamos el rezago de la segunda vuelta, y 22,7% está por pronunciarse. Una cifra bastante elevada todavía, que es más fuerte en Azuay, en el resto de Sierra. Gente que obviamente pasó a votar por Noboa ante la ausencia de sus candidatos de primera vuelta, y que pone aquí el signo de interrogación sobre cuánto va a durar la luna de miel. Esa es la gran pregunta. Tenemos otra diapositiva que dice, ¿por qué razón aprueba al presidente Noboa? Y también, ¿por qué la desaprueba? Sí. Que es la número 3. Efectivamente, en la diapositiva 3 ahí lo que tenemos que ver claramente es que la aprobación es una expectativa, ¿no es cierto?, de cumplimiento, de eso gaseoso, porque cuando uno le pregunta a la gente qué específicamente prometió Daniel Noboa, no sabe tampoco. Entonces, pero hay la sensación de que va a ser ese cambio, ¿no? Esa renovación, porque lo que está viviendo hoy día el Ecuador es una renovación generacional, que vamos a ver si funciona, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile, Boric la está teniendo difícil. Entonces, o sea, más allá que sea de otro signo ideológico, el tema generacional tampoco es la respuesta automática. Pero hay que ver. Y en la desaprobación, más bien, hay dos peligros potenciales que tiene que evitar el actual mandatario, que están, uno relacionado con los que temen esta proximidad empresarial, que en realidad es de origen del propio mandatario, y el tema de estar muy cercano al gobierno anterior, ¿no? Pues. O sea, que hay la duda todavía de cuánto se va a distanciar, porque Guillermo Lasso en este momento pues una mala palabra en el Ecuador. Hay otra que dice, ya dice relación con las instituciones, aprueba o desaprueba usted la labor de... Sigue siendo las Fuerzas Armadas una institución fuerte, ¿no? Sí, realmente eso es un tema importante, ¿no? Y alguien me preguntaba por qué
las Fuerzas Armadas tienen esa posición. Yo leía porque no se meten en política. Así pues. O sea, en la medida que sigan siendo, claro, por lo menos desde la percepción de la gente, no lo ven en ese 67% de aprobación. Exacto. Eso es importante, pero lo decía también porque siempre uno piensa, eso los pone en la posibilidad de en algún momento tomar el poder explícitamente, digamos, ¿no es cierto? Y eso no creo que pase. Ahora, ahí también hay otra cosa importante, la fiscal de la Nación. O sea, la fiscal de la Nación ha venido recuperando aprobación. Está en este momento en su punto más alto en el último año y medio, 2 años. Pero todavía tiene una desaprobación importante, 55,9. O sea, es alta. Como le ha pasado a muchas autoridades de este tipo en América Latina, han pasado de grandes picos de popularidad a momentos de cuestionamiento, más bien, ¿no? Ahora, también se ha comparado entre julio y noviembre el optimismo y el pesimismo de la gente respecto al futuro del Ecuador. Hay un incremento del optimismo, ¿no? Sí, efectivamente, se pasó de 43,2 a 51,6. El tema es qué va a hacer el gobierno con ese optimismo, ¿no? Porque, digamos, le conviene más restringirlo, porque, claro, cuando uno es muy optimista también tiene muchas expectativas, ¿no? Es lo que pasa en la luna de miel, o sea, uno idealizó a la persona y luego no es como era, y aquí la situación en el Ecuador es difícil. O más bien va a usarla para dinamizar la economía, o sea, generar un mejor diciembre todavía. Creo que eso es algo que está en definición. Pero sí hay una puerta oportunidad, que el problema es que creo que se puede cerrar muy rápido en virtud de los graves problemas que enfrenta el Ecuador. Pero Giovanna, ha crecido el pesimismo también. Sí, ha crecido, pero en una, o sea, digamos, no para, claro, pero no para ser, digamos, el elemento predominante, ¿no es cierto? Porque tienes 29,2, o sea, es del 47,5, que antes no era ni optimista ni pesimista, ¿no es cierto? Ha bajado a 29,2, que es el que se van a seguir definiendo. Claro. Ahora, por ejemplo, tienes sitios como Pichincha, ¿no? Donde, o sea, es Pichincha, en la zona de la sierra donde más optimismo hay. En el caso de Guayaquil de Guayas está más o menos en el promedio. Lo de Manaví es catastrófico. Claro, pero eso también está relacionado con las elecciones. La votación. O sea, con ideológico eso. Exacto, ¿no? Por ejemplo, Pichincha está más optimista porque votó por el... Exacto. Entonces, lo que hay que ver ahorita es más bien hacia dónde se van los que todavía están mirando, ¿no es cierto? Están en proceso de esperando ese 29%. Y en realidad también no hemos visto solidez porque no vale la pena ahorita, todavía no había empezado, pero realmente esto es pues luna de miel y todos los que hemos pasado por la luna de miel sabemos que lamentablemente se acaban. Entonces... El micrófono, señorita. A ver, bueno, ya siempre pasa, ¿no? Vamos a la diapositiva número 9. Que hay personas que no saben, por ejemplo, que este gobierno durará año y medio. Imagínate, todavía hay un 15% de despistados. Pero lo que me llamó la atención, no debería llamarme la atención, es que hay un altísimo porcentaje de personas que creen que es tiempo, que ese tiempo no es suficiente para solucionar los problemas del país. Y eso le abre una posibilidad 70 y pico por ciento. Claro, eso le abre posibilidades, ¿no? De cómo mantener también la luna de miel. Uno explicitando cada vez más eso, y eso podría darle también la posibilidad de la reelección. O sea, hay conciencia de la gente de que no le va a alcanzar el tiempo. De que no le va a alcanzar el tiempo, de que no es suficiente. Entonces, digamos, si él consiguiera... las personas es que corto tiempo. Es que ese es el problema que tiene el actual gobierno. A diferencia de Lasso, que llegó con una promesa, digamos, de corto plazo, que era lograr la vacunación de no sé cuántas personas. Y el millón de empleos. Exacto. Pero primero logró muy rápidamente el tema de la vacunación. Y eso le dio meses. Le dio tiempo, le dio oxígeno, porque la gente decía, bueno, si hizo eso, cumplirá el otro, aunque al final fueron esperanzas vanas, pero le dio oxígeno a un gobierno que también llegaba en una situación muy complicada. El problema de Noboa es que no tiene eso. O sea, el problema de Noboa es que no tiene hitos. Claro. Y el tema es qué va a hacer, qué va a mostrar como grandes logros
en los primeros 100 días, y lo digo los primeros 100 días porque claro, es la luna de miel, ¿no? Claro, pero porque, y entendiendo el periodo tan corto que tiene, 100 días, o sea, ¿la gente realmente va a esperar estos 100 días o esos 100 días que normalmente se ven en el inicio de un gobierno se convierten en 60, me invento no, en este? O sea, lo que pasa es que para tú llegar bien a los 100 días tienes que ser algo el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, ¿no es cierto? Porque tú no apareces de la noche a la mañana al día Lógico. 100 con un logro. Y lo primero que tienes que tener es señalar cómo te van a evaluar. Ahora, se incrementa, la número 11, se incrementa la sensación de que el problema más importante del país es la delincuencia. Sí. 57.9%. Ahora, ahí tienes un tema, ¿no? Sin embargo, siendo el tema de la delincuencia el más importante, no es el tema necesariamente por el que va a ser juzgado Noboa en esta primera etapa, salvo que empeore, ¿no? O sea, lo que él no puede permitirse es que esto empeore. Pero tampoco la solución al problema probablemente hubiera sido diferente si tuviéramos hoy día como presidente a Topic, ¿no es cierto? Entonces seguramente la gente en el primer mes le iría como baja. Claro. En mi opinión, el tema de Noboa más por el tema de empleo. Ya. Sin embargo, pero eso es mucho más difícil. ¿Cómo puedes mostrar tú en 100 días que mejoras el tema del empleo, de la economía, además estando como está? Claro, ahora en la diapositiva que sigue, la pregunta era, ¿cuál de las siguientes cosas cree que le debería dar más importancia al nuevo gobierno? Nuevamente, lucha contra la delincuencia. Claro, aparece, o sea, no puede ser un gobierno ajeno a eso. Ajá. En ese sentido está escuchando lo que hablaba sobre la tabla, ¿no es cierto? Digamos que en términos de gesto, bien, ok, le ponemos un check, pero los gestos tienen que ser estudiados también en el tema de lo que comunican ese gesto. Y allí es donde comienzan a haber dudas, ¿no? O sea, ok, todos ponen los ojos de la ciudadanía en ese tema. Yeah. Si tú pones en ese tema es porque tienes que tener un plan, porque tienes que poder resolver las 850,000 preguntas que se hacen a partir de ese gesto. Si no lo tienes, lo que es una idea maravillosa se puede convertir en una pesadilla. Y de nuevo sale muy alto la creación de más puestos de trabajo, que es el tema con el cual se está posicionando el tema del actual gobierno. Entonces, allí, claro, como no hay un número, una cosa concreta, el tema de comunicación del gobierno, o sea, de crear esa sensación de que sí se está avanzando bien, va a ser muy importante, ¿no? Claro. Y el tema de la corrupción, lo único que quería decir que sí sigue apareciendo, y yo creo que cuando hablamos de corrupción hablamos desde la que vive diariamente con el funcionario público, policía, juez o lo que fuera, hasta la grande, claro, ¿no es cierto? Pero hay que señalar que en los sectores más pobres aparece mucho más rezagada. Claro, ¿no? ahí es salud, trabajo. Hay trabajo, sueldo, lógico, claro. Lógico. Exacto. Ahora, mire, esta que interesante, ¿no? ¿A quién cree que beneficiará el gobierno de Daniel Noboa, que es la número 15? Dice al pueblo, el 30,4, claro, pero hay un alto índice que dice a los ricos. Exacto, y además mira quién dice que es al pueblo, la gente de nivel socioeconómico alto medio, o sea, la que no es pueblo, ¿no es cierto? Bueno, digamos, en un término metafórico todos podemos considerarnos pueblos, pero en general la respuesta suele remitir a los sectores mayoritarios o más populares, ¿no? Mientras que el sector, por ejemplo, marginal, que es el más pobre, en primer lugar pone el tema de los ricos. Este es uno de los indicadores que en mi opinión debiera tener el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso se fueron al tacho en el momento en que la primera respuesta que obtenían eran los ricos y los empresarios. Si la gente llega a cambiar esta percepción, eso es un camino generalmente sin retorno. Y eso es una de las cosas que debiera cuidar el mandatario. ¿Qué pasa con la consulta popular? ¿Qué dice la gente? Bueno, la consulta popular ha sido uno de los, digamos, mecanismos de los gobiernos anteriores, ¿no? Lenín Moreno terminó su etapa de mayor aprobación con una consulta popular. El Lasso quiso revertirla, pero no pudo con la consulta popular, pero ganó tiempo. Y aparentemente, además, se hizo tan mal los temas con relación a la seguridad que hoy existe esa puerta. Ahora, la Asamblea tiene en realidad el tema de permitir que esto pase o no, claro, porque si ellos hacen los cambios que están allí esperando, con lo cual, dicho ese paso, empezarían mejor que otras asambleas, pero
pero parece pues que en general hay esta tentativa a enfocar las asambleas al tema solo político, claro, y no a relacionarlo con los temas que la gente Pero bueno, está aquí pidiendo. casi 8 de cada 10 dicen que están de acuerdo con la consulta, ¿no? Sí, claro. Sobre temas de seguridad. Claro, sobre temas de seguridad. Pero ahora, normalmente sabemos que las consultas se mezclan, ¿no? Ahí viene mezclado hueso con carne. Claro, ¿sabes qué? Esta diapositiva, este resultado me ha llamado poderosamente la atención, porque la pregunta era, ¿usted diría que a su familia le alcanza para cubrir sus necesidades? A mí no me sorprende que el 58.8 diga que en alimentación sí le alcanza, pero que haya un 41.2 que diga que no le alcanza la plata para comer. Esa es una cifra muy decidora. Y además mira el tema por niveles socioeconómicos, ¿no es cierto? En el sector marginal 54,3, esa es pobreza extrema, tiene dificultades para la alimentación. Y en pobreza normal 43. O sea, estamos hablando de una situación que en eso sí se coincide también con lo que dijo el presidente en su corta, pero en mi opinión, directo mensaje de inicio, que el problema de la inseguridad también está relacionado con el tema del empleo, o sea, con el tema económico, con la incapacidad de la gente de satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, ¿la gente cree que estamos o no en la peor crisis de la historia? Todavía es mayoritario el tema de las personas que creen que Ecuador está en una de las crisis más importantes de su historia, y en realidad y el resto cree que es una más, ¿no? Pero en realidad, o sea, casi nadie te dice que el país no está en crisis. Entonces, ¿cómo administra esta sensación el gobierno? Va a ser un tema muy importante. Claro, ahora ya vamos llegando, es que hay un montón. Sí. El presidente Lasso aprobó el acuerdo de libre comercio con la China. La gente lo sabe. No, el 65% no sabe de este tema, como no sabe tampoco que finalmente ya ahorita teóricamente estaría para que la Asamblea lo ejecute, pero allí hay un tema importante, que es la pregunta de fondo cuando uno dice, sabe que se va a durar año y medio, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde al gobierno y qué le corresponde a la Asamblea actual? O sea, es un periodo de completar un mandato. Eso en otros lugares sería casi gobierno de transición, asamblea de transición, y hay un cierto temor de la gente de que se tomen decisiones apresuradas que tengan un costo, digamos, mucho más a largo plazo, ¿no? Claro, por eso si pasamos a la 37 vemos que 7 de cada 10 personas, en general, promediando, ¿no? No quieren que se firme el acuerdo. O sea, mira, en realidad esta pregunta lo que se refiere es en términos generales a con qué país quisieras tener un acuerdo. Y lo que la gente no quiere es un país que tenga relaciones conflictivas con el Ecuador en términos de cuidado ambiental, en términos de normas laborales, en términos de no competir deslealmente con productos nacionales, porque Ecuador, a diferencia de lo que era Perú, por ejemplo, cuando firmó un tratado de libre comercio con la China, tiene una industria que no la teníamos nosotros, y lo poco que teníamos desapareció en ese momento. Entonces, en general, porque más importante, o sea, yo creo que hay una cosa importante, es que la gente cree que debe ser la próxima asamblea la que decida. Sí, no esta. No esta. Giovanna, esta cifra que es escalofriante. Usted se siente, 38, usted se siente muy seguro, más, menos seguro, inseguro, etcétera. ¿Dónde la gente se siente segura? Muy segura, solo en la casa. Y en la casa el 40%, ¿no? Más o menos, o 42%, y el resto no. Entonces, sí, realmente es el cambio que se ha percibido, además en un corto tiempo. O sea, siempre ha habido problemas de inseguridad, siempre hay problemas de inseguridad en todos los países y en todo el mundo, pero esta sensación de fragilidad, ¿no? De indefección, es una de las cosas que tiene que buscar cambiarse, porque además viene la sensación de subida, ¿no? Todo el mundo, 60% cree que hoy día hay más robos en las calles, sin armas. La 66%. Próxima, la última diapositiva, sí. La última de las que hemos mostrado, porque es un estudio amplísimo, sí, ¿no? Pero, o sea, estas cifras implican que hay que poner un punto, y creo que, bueno, por lo menos el gesto de lo de la tabla, a pesar de lo controversial que puede ser, indicaría que está consciente el presidente que tiene que tener algún enfoque en el tema de seguridad. Ojalá que, como ocurra que ocurra también en el tema económico, lo que haga sean gestos acompañados de planes, ¿no?
Ahora, ¿cuándo? Te iba a preguntar algo. No, yo sé que esto no lo puedo medir, por eso apelo, Giovanna, más a tu conocimiento político. La próxima vez que tú hagas una medición, ¿cuánto crees que podría afectar el tema del pacto legislativo, que ya los medios y la oposición que se le está armando a Noboa dicen no, que pactaste con el correísmo por impunidad? Y lo del tema de la vicepresidenta, que lo están viendo algunos como violencia política. ¿Cuánto crees que le podría pesar a Noboa una futura medición que tú puedas hacer? Mira, yo creo que el tema de la vicepresidenta, más que un tema mediático, es un problema que puede ser real, ¿no? En el sentido siguiente, en el Perú nosotros tuvimos a Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski. Tienen bastante experiencia. Lo mandaron, se fue a Canadá y de Canadá regresó presidente. Entonces... Él era embajador, ¿no? Lo mandaron como embajador a Canadá. Pero igual una cosa es la escena política y lo que Entendemos los que medianamente todos los días hablamos de esto, pero el ciudadano común... El ciudadano común, por eso hablaba, el problema real es un problema político. Ajá. Y es un problema que no tiene que ver de que si me llevo bien o no me llevo bien, porque obviamente la vicepresidenta no va a actuar sola. Actúa en representación de un grupo de gente, hay que ver, tiene operadores acá, qué está buscando, qué cosa es lo que quiere, ¿no? ¿Quiénes están detrás? ¿Afirmando o estás preguntando? Estoy preguntando. Yo pregunto, yo no soy... el olfato, Giovanna, por favor. Ya, ese es un tema. Ahora, en el grueso de la gente importa mucho cómo lo coloquen los medios. Lo que pasa que que la vicepresidenta tuvo tan pocas, acertadas declaraciones sobre el tema de la mujer, que cuando le cayó el techo encima, le dificulta aprovechar ese tema. Si yo hubiera empezado con una óptica a favor de los derechos de la mujer, todo probablemente hubiera tenido un resultado mediático mucho más favorable de lo que yo creo que puede tenerlo ahora. Ahora, ¿de qué va a depender que realmente se supere este problema o no? Y eso es lo que tiene que entender. La tensión no ha acabado para el presidente con el triunfo electoral. Ha asumido un escenario sumamente complicado. Sí. Y de lo que él haga cada uno de los días, porque tiene muy poco espacio para el error, para la equivocación, y no lo va a tener en la medida que no muestre un logro que sea claramente percibido por la gente. ¿Tú la ves a la vicepresidenta ya en tu experiencia proyectándose como candidata a la presidencia? Bueno, a mí me pareció evidente desde el primer momento, ¿no es cierto? Que eso es parte, pero creo que incluso por algunas declaraciones, algunas cosas que se ven, que incluso el tema es, yo voy a llegar al poder antes de sí, porque va a encargarse. Si es que no es candidata, y si es que ella no es candidata. Si es que no es candidata. Exacto. ¿Cómo Giovanna, no sé si lo mediste, pero tal vez no de encuestas, sino de estudios ya más focales, cómo la gente y el ecuatoriano percibe este tema de la traición, de llegar en equipo y luego darte la vuelta y atacar al otro? ¿Cómo la gente concibe eso? Lo que pasa es que quien entra en ese tema, entra en lo que es la política en general, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que Noboa entra como novedad. El problema es que la novedad deja de serlo el primer día, ¿no es cierto? O sea, tú llegas y eres nuevo, el segundo día ya no eres nuevo, el tercero no eres nuevo y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, yo creo que el tema de la vicepresidenta entra en lo que es la tradicionalidad. O sea, le hace daño en la medida que lo muestra este es un gobierno más, que tiene sus idas y sus venidas, que el presidente con el vicepresidente no se llevan o se sonríen y después se apuñalan, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es lo que está pensando ahorita el ecuatoriano que nos está escuchando? ¿Cómo van a solucionar el problema de la economía y la inseguridad? Hagamos una cosa. Nosotros, la Radio Redonda tiene que seguir con su programación. Nosotros seguimos un ratito más acá, como ya hemos hecho otras veces. Omar, ya sé que usted tiene que irse. Yo me quedo un ratito más conversando con Giovanna. Entonces ya, sí. La última me parece el resumen. Se podría decir, Noboa necesita hasta enero o febrero un trofeo, ¿no? Necesita algo que le dé oxígeno. Exacto. Necesita encontrar esa llave, ¿no es cierto?, de la paciencia de la gente. Que cada vez es menor. Y que cada vez la llave está más perdida en un manojo de cosas, claro, que encontrarla, ¿no? Es como cuando tú estás buscando una llave entre 100 y tienes que abrir esa puerta desesperadamente. Eso es lo que necesita. Ahora, Giovanna, dime una cosa. ¿Tú crees que fue un acierto del presidente o de sus asesores haberla mandado a Israel?
¿Por qué? Déjame pintarte un escenario figurado y a lo mejor exagerado, que incluso se lo he oído a un buen amigo analista político. Porque si está bien asesorada la vicepresidenta, ¿qué tal si se va a Israel y se hace un selfie en un lugar oscuro? Suena fuera una bomba y dice, aquí estoy en medio de... Oye, perdóname, pero en política vale todo. En política vale todo. Mandarla a un lugar donde hay un conflicto bélico no puede a lo mejor mañana pasar a jugar a favor de la vicepresidenta si políticamente lo usa bien. O sea, yo lo que creo es que por eso que esa decisión no ha terminado el problema, ¿no es cierto? Ni de ninguna manera, porque lo que tú dices es efectivamente una posibilidad. Ahí en Israel existen esos cuartos de seguridad, ¿no es cierto? Que lo tienen todo el mundo, todas las viviendas, y que obviamente no son pues el Ritz ni nada por eso, son cosas para pasar la crisis del momento, ¿no? Claro. Entonces sí es una posibilidad, sí es una cosa que realmente, yo creo que él pensó, o él y sus asesores o sus asesores, que eso iba a llevarla a renunciar, que es en realidad la única situación donde este tema termina, ¿no es cierto? Con ella fuera de la vicepresidencia. Pero claro, parece que eso no está entre digamos, las opciones de la vicepresidenta. Entonces, en realidad, esto de alguna manera configura una derrota más allá de las posibilidades, porque como te digo, si uno evalúa al personaje vicepresidenta, tampoco es que sea muy carismático, tampoco es que genere las adhesiones, ¿no? O sea, es un personaje complicado. Otro personaje podría haber sacado mucho más provecho de esta situación. Y ella no lo ha podido hacer porque porque carece de esa situación y por el tema timing también. O sea, estás en plena luna de miel y es la suegra metiéndose en el cuarto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso no genera simpatía. Pero, de todas maneras, creo yo que el objetivo final del gobierno era sacarse de una vez de ese tema y no lo han conseguido y tendrán que pensar alguna otra alternativa, exacto, ¿no? Mandarla a Mongolia, yo qué sé qué. Bueno, perdón por la broma pesada. Ahora, una cosa que sí yo lo comenté aquí y respondo por mis palabras y también lo comentó Omar, es que ayer, por ejemplo, para la CNN, la señora vicepresidenta habló de que estaba trabajando con un traidor, que no solo que había traicionado como suelen decir algunos políticos, que nunca me ha gustado a mí eso, traicionó al pueblo ecuatoriano, que traicionó a 5 millones de personas. Yo, si fuera vicepresidente, yo renuncio, pues yo no puedo trabajar con un traidor, como le dice ella, e ir a representar al gobierno de un traidor. O sea, ¿cómo se explica usted? Yo creo que... ¿Cómo te explica eso? Claro, primero que nada, creo que obviamente el otro tema es el tema de la alianza, ¿no es cierto? Que es lo que, digamos, a lo que alude la vicepresidenta, de con quién se alía, qué sé yo. Pero yo creo... Lo aludió hace día y medio. Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no están teniendo en claro ¿por qué Noboa? ¿Por qué la gente votó por Noboa? ¿Por qué? Porque estaba harta, ¿no? Claro, harta de la polarización correísmo-anticorreísmo. Claro. Eso es lo que quiere que acabe la gente. La gente no votó, no fue un voto contra Correa realmente. Hay una parte que obviamente... Pero otra no, claro, grande. Hay una parte que obviamente votaría por cualquiera, menos por alguien que represente el correísmo. Y ese techo tiene que seguirlo viendo también la Revolución Ciudadana, porque es obvio que existe, ¿no es cierto? Y que en esta elección no lograron reducirlo más todavía. Pero la gran mayoría de la votación de Noboa no es anticorreísta, porque el anticorreísmo duro, ¿dónde estaba? En el voto por Vicencio. Ese es el anticorreísmo, y duro, y tan duro que digamos, votaron por un movimiento que ya no tenía a su líder en ese momento después de haber sido asesinado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero en el de Noboa, ¿no es cierto? Estamos hablando más el de la primera vuelta, ¿no? El de la primera vuelta, fundamentalmente, es un voto que estaba buscando una alternativa diferente. Giovanna, y yo te preguntaba lo de cómo ve el ciudadano este tema de la traición y todo, un poco anclado a esto que estamos hablando, de que la gente cuando votó por Noboa votó como
con hartazgo del discurso, primero confrontativo, anticorreístas, correístas, y segundo también en una búsqueda de, bueno, vamos a ver algo diferente. Ya tuvimos a un Lasso con este discurso anticorreísta, a un Moreno que llegó con un discurso y luego se cambió la camiseta, y de pronto aparece este chico joven, preparado académicamente y con un discurso en el que nunca mencionó al correísmo. Sin embargo, en este momento están tratando de encasillarlo y decir, el voto fue anticorreísta y este pacto que ha hecho con la Asamblea le va a perjudicar porque está traicionando a su electorado. Lo dijo la vicepresidenta, lo están repitiendo un poco los medios de comunicación. ¿Realmente el electorado que votó por Noboa considera que él los ha traicionado a partir de este pacto en la Asamblea o no? Yo creo que la medición de la población hacia el gobierno va a estar por los problemas prácticos y no políticos. Y que quienes siguen insistiendo en esos temas siguen alejados de la gente. La gente le importa que haya el pacto o que haya menos delincuencia. A la gente le importa que haya el pacto o no el pacto, o que se comiencen a mejorar los sueldos o que comience a haber más trabajo. O sea, la única manera del actual gobierno, aparte obviamente de todas maneras de tener un tema de comunicación que tiene que ser exitoso y bueno, porque con una comunicación mala no haces nada, pero la comunicación no resuelve tampoco la falta de acción. Eso lo vio el tema de Guillermo Lasso, que tuvo, digamos, a comunicadores, ¿no es cierto? O invirtió en comunicación y finalmente no tuvo ningún impacto. Entonces, yo creo que hay varias cosas que quedan claras sobre el electorado ecuatoriano. Primero, que el electorado ecuatoriano está apostando por la inversión privada. O sea, que quiere un líder que le asegure más privado que Estado. ¿Ya? O sea, con lo contradictorio que pueda pasar, pero porque finalmente eso es algo que probablemente la Revolución Ciudadana va a tener que entender también en algún momento, ¿cierto? Que ese enfoque, ese lo cambio, público. claro, que no es solo lo público. O sea, tú quieres un Estado fuerte, pero quieres que sea capaz de atraer, entre las cosas que les pides, a inversión privada, a llevarte bien con los empresarios, a que haya gente que venga a generar puestos de trabajo. Pero Giovanna, en el gobierno del expresidente Lasso, privado, privado, la inversión privada e inversión extranjera fue mínima, fue claro, la más baja de por la eso, historia. pero eso no significa que la gente se haya decepcionado de esa opción. Ya, o sea, eso es a lo que yo voy. O sea, la gente cree que fue volvió a incapaz. apostar a esa Claro, opción. claro, porque Creen que finalmente Lasso fue incapaz pero de no gestionar quiere decir que la gente haya querido, porque eso es también otra cosa. El pasado versus el futuro. Noboa es lo nuevo, no es como Milei en Argentina. O sea, es lo no probado, lo que por lo menos está mirando más hacia adelante que hacia repetir las mismas discusiones o los mismos problemas del pasado. Ahora, ese camino nuevo es fácil, es conocido, no es una incógnita. Pero en esa incógnita la gente está, digamos, apostando por más inversión privada, pero con contenido social. O sea, con un Estado que sea capaz de asegurar una asistencia a los sectores más pobres, mejor salud, mejor educación, lo cual también es tan difícil como lo otro, porque hoy día, con el mundo como está, ¿qué país va a poder atraer inversiones extranjeras? ¿No es cierto? O sea, es decir, el mundo está complicado en sus propios líos. Pero, a ver, Giovanna, explícame una cosa. Tú eres una distinguida consultora peruana. Tu país tiene convulsiones políticas permanentes. Pero ¿qué cantidad de inversión extranjera que tiene? ¿Por qué? Claro, pero ahí está, por ejemplo, el otro lado de la moneda. A ver. Porque en nuestro caso, nosotros hemos tenido inversión extranjera, pero no hemos tenido Estado fuerte y eficiente. Entonces, era la otra pata coja, ¿no es cierto? Y en esa otra pata coja lo que tuvimos fue crecimiento, pero no desarrollo. Y cuando no hemos tenido desarrollo, entonces cuando vienen las problemas por eso mundiales, es Lima y el resto. Exacto, y una Lima bien diferenciada con realidades muy opuestas y muy complicadas, ¿no es cierto? Entonces, el tema siempre lo pensé además, porque fíjense ustedes, ¿no? Perú, en el libre mercado escogiendo a Pedro Castillo, izquierdista extremo. Ecuador, ¿no es cierto? Viniendo de un gobierno, digamos, bueno, venían de Lenín Moreno, que ya fue un cambio, ¿no es cierto? Pero digamos, con un fuerte componente de estatal, de inversión estatal, de educación, de salud, ¿ok?
escogiendo a Lazo. Entonces yo decía, ok, a ver, vamos a ver cuál funcionó ninguno de los dos, porque hay un componente de eficiencia que ninguno de los dos tuvo. O sea, no es solamente el modelo también, o sea, el modelo es importante y no es la misma respuesta para todos, porque nosotros, el Perú necesita más Estado, claro, y ustedes necesitan más inversión. Es decir, a lo que más o menos me está conduciendo la conversación contigo, es que lo que se requiere es un mix. Exacto. No un balance, claro, público y privado. Claro, no esas recetas ideológicas, ¿no? Que solo ven lo bueno en un lado y al diablo en el otro, sino un pragmatismo. Ni todo Estado, ni todo privado. Giovanna, ¿cómo tú crees que el electorado, volvemos al ciudadano común, ve a este gabinete ministerial, ¿no? Porque mucho desde los medios y la clase política, claro, dicen gente joven, 26 años ministra, como hay una suerte de duda entre si va a ser un gabinete ministerial novato o joven, que hay una diferencia, pero el ciudadano realmente se preocupa por eso. Yo creo que el ciudadano en general, porque hay un hartazgo en Latinoamérica, no solamente en Ecuador, con la clase política. Entonces lo nuevo les gusta, les atrae a un sector importante. Entonces, en principio, la reacción es positiva, pero eso depende de cuáles sean los pasos siguientes. Y allí tiene un gran reto también el presidente Noboa. Los presidentes muy jóvenes en la historia, digamos, Boric ha tenido problemas, a pesar de tener una actividad política más larga y más cuadros, o de repente los tuvo por eso, no sé. Pero Alan García a los 36 años no le fue bien en su primer gobierno, claro que era mucho más ideologizado también. Pero tienes a Bukele que le ha ido excelente. Ya, bueno, ok, ahí estamos hablando de otro espacio, tal vez ese sea, no estoy hablando de bukelizar, sino eso es lo que debería lograr. O sea, si encuentra ese elemento que no es el mismo en todas partes, porque es un error que decía, me voy a volver Bukele y me voy a ocupar de las calles, eso no tiene sentido. Claro, porque la realidad es distinta. Por ejemplo, Bukele consiguió, su bandera de lucha fue ir en contra de los pandilleros, de las pandillas. Exacto, que es una bandera, ¿te das cuenta? Es una, pero era como la más importante, que aquejaba a todos. Claro, pero no creo que sea tampoco el único problema, ¿no es cierto? O sea, tienen una serie porque eso se genera. Entonces, eso es lo que le falta a este gobierno, todavía no queda claro cuál es. O sea, la bandera. La bandera. ¿Cuál es la bandera que va a movilizar y que puede convertirlo en el personaje más importante de los próximos 10 años del Ecuador? Claro. O puede convertirlo en una simple anécdota de un presidente joven. Giovanna, es la última pregunta. Contigo hemos hecho una excepción. Sí, muchísimas gracias. Pero está tan interesante que no da ganas de terminarlo. Tú me dijiste hace un momento que a ti te parecía que a la gente de la calle, a la que tiene que buscárselas para llevar un plato a su mesa, a ese 40% que no tiene para las 3 comidas al día. Exacto. Eso de la vicepresidenta y el presidente de la pelea no le interesa un caramba. Exacto, y allí también hay un tema que deberían repensar los medios, ¿no? O sea, en general, en nuestros países también, no solo la clase política se ha visto afectada, particularmente después de la pandemia, los medios de comunicación también, y ese es un fenómeno también entre los países. Cada vez es más la gente que no cree, porque estamos en la posverdad, pues, ¿no? Donde cada quien cree lo que desea, donde a través de las redes sociales puedes encontrar 25,000 versiones y agarrar la que más te guste o la que más te simpatice, y eso ha de alguna manera debilitado al tema de los medios de comunicación, que además deben volverse otra vez del lado de la gente. La gente lo que quiere ver es reflejados sus problemas, quiere que vuelvan a ser las voces, porque eso era el medio de comunicación, la voz de la gente, no un espejo de lo que discuten los círculos rojos en los países. Tienes razón. Gracias a Giovanna Peñaflor, consultora política y CEO de IMACEN, por haber estado con nosotros. Supongo que este estudio estará más adelante, pues. Sí, y además espero público, que ¿no? Sí, exacto, a partir de ahora lo vamos a difundir también en diferentes sitios, y en febrero más o menos estaremos seguramente volviendo por acá. Para lo de la luna de miel, ¿no? Sí, revisar para ver, exacto. Sí, porque el estudio tiene más de 50 páginas, por si acaso. Aquí revisamos unas pocas.